Nosotros vimos que hay tres razones por las cuales el evangelio tiene que ser predicado. Número uno, porque el 95% de la palabra profética, ¿qué le pasó a la palabra profética? Ya se cumplió. Ya se cumplió. El 95%, hay un pequeño porcentaje que no se ha cumplido, pero está por verse ya. Escúcheme bien. Una de las cosas que no se ha visto, dice la palabra: cuando oigas hablar de paz y prosperidad, de repente vendrá destrucción y ruina en el mundo. Bueno, ok. No se ha firmado el tratado de paz entre árabes y judíos. Esté pendiente, no tarda y se firma. Cuando se firme, quiere decir que la hora llegó. Por eso estamos nosotros predicando ahora. Escuche lo que el Espíritu dice en las iglesias. El Espíritu Santo dice: he aquí, vengo pronto. Entonces, número dos, dijimos allá que hay una realidad. Así como hay cielo, también hay infierno, ¿verdad? Como hay cielo, también hay infierno. Entonces, la Biblia habla mucho acerca del infierno, porque es un lugar donde lamentablemente mucha gente va a ir. Entonces, hay razones suficientes para que nosotros estemos predicando el evangelio. Pero hay 4 razones por las cuales debemos de ganar las almas de los perdidos, ¿verdad? Número 1, porque Jesús fue un ganador de almas. Ay, yo quiero ser como Jesús. ¿Dónde están tus almas? Ay, yo quiero ser como Jesús. ¿A cuántos has sanado? Ay, yo quiero ser como Jesús. ¿A cuántos has liberado? Ay, yo quiero ser como Jesús. ¿A dónde estás yendo? Como Jesús hacía todos los días. Dice que todos los días hacía bienes a los hombres. Entonces, diga conmigo: Jesús fue un ganador de almas. Y si Jesús fue ganador de almas, yo tengo que ser un ganador de almas. Debemos de ganar las almas porque la cosecha es grande. ¿Cómo se llama la cosecha? ¿Verdad? Es la gran cosecha. Entonces la cosecha es grande. Y número 3, tenemos que ganar las almas porque los obreros son pocos. Y los pocos que hay son flojos aparte. Entonces imagínense, si los pocos que hay son flojos, pues ¿para cuándo viene el Señor? Entonces las razones que estamos viendo por qué predicar el evangelio: número 1, porque Jesús era un ganador de almas, porque la cosecha es grande. Número 3, porque los obreros son pocos. Y número 4, la razón: Jesús nos ordenó hacerlos. No nos sugirió: pues cuando tengan ganas y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícamelo a mí, dijo el Señor. No dijo, nos ordenó: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Pero es imperativo: vayan y prediquen el evangelio. No fue una sugerencia y no es una alternativa en tu vida. Es que como hijos de Dios tenemos que predicar el evangelio. Ahora, hay 3 razones, esa parte la vimos, pero hay 3 razones que tenemos que predicar el evangelio. Porque al evangelizar, al ganar las almas, acercamos el futuro. Y en otras palabras, acercamos la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Acercamos la segunda venida. Para terminar con el dolor, para terminar con la angustia, el pecado, hay una solución: que Cristo venga, hermanos. Este mundo no tiene solución. Precisamente Cristo viene porque este mundo cada día va a ir de peor en peor, no va a ir de mejor en mejor. Aunque hay avances tecnológicos, hay avances en las ciencias, la gente usa todo eso para lo malo y no para lo bueno. ¿Me comprende? Entonces la solución para la angustia, el dolor, para todo lo que hay en la tierra, es que Cristo venga. Punto, se acabó, ¿verdad? Y para eso se necesita predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura, a todo lo que se mueva. Si algo se mueve y tiene vida, le predicamos el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces dice la palabra, vaya para Mateo capítulo 24, verso 14, y dice: y será predicado este evangelio del reino. No dice que cualquier evangelio, el evangelio del reino a todo el mundo, chela. Está viendo aquí, a todo el evangelio, a todo el mundo, ¿ok?
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, si no predicamos el evangelio, el fin se retarda. ¿Me comprende? ¿Queremos que el Señor venga pronto? Prediquemos el evangelio, hagamos el evangelismo, acerquemos el futuro. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Pero si no predicamos el evangelio, retardamos su venida. ¿Me comprende? Dice la palabra de Dios, dice, y Cristo no ha venido porque hasta la fecha hay algo que lo detiene. ¿Qué cosa detiene la venida de Jesucristo? Número uno, lo detiene lo que dice la misma palabra, que Él quiere que todo mundo, se arrepienta, que todo hombre se arrepienta y venga al evangelio. Número dos, Él tiene misericordia de aquel que todavía tiene que ser salvo, y tiene misericordia de su pueblo. Escúcheme bien, porque cuando el Señor venga, el juicio comienza por casa, porque viene el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces cuando viene el arrebatamiento, mucha iglesia se va a quedar. Lamentablemente así está escrito, ¿verdad? Que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Habrá quien se va a quedar. Entonces está dando un tiempo, pero para esto se necesita que los obreros trabajemos, que los obreros evangelicemos, que los obreros trabajemos en la santidad de la iglesia. ¿Me comprende? Que trabajemos en la santidad, que trabajemos en el predicar el evangelio, que trabajemos movilizando la iglesia para que el futuro se acerque y el Señor venga pronto. Wow. Entonces Jesús dijo que tenemos que predicar el evangelio en todo el mundo. Dice Lucas capítulo 24 verso 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren estar en esa comisión? Y eso se llama cumplir la gran comisión. Mateo capítulo 28 versos 19 y 20 dice, id por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15 y 16 también, ¿verdad? Habla de la gran comisión. Amén. Y este ministerio, este evangelio, es contagioso cuando lo llevas con la gracia, cuando lo llevas con el poder, cuando es contagioso, mi hermano, cuando tú puedes conectar a la gente que haga lo mismo que tú. Entonces, lo cual nos responsabiliza de hablar con poder y con autoridad del evangelio. Es decir, no llevemos ahí, hermano, Cristo le ama, Dios le ama, vaya para la iglesia. No, hermano, tienes que tener gracia y favor. Mira, si tú te comes el mejor steak que se te puede ocurrir en la vida, ¿verdad? Un steak añejo, pero que no está sazonado, no tiene sal, no tiene aceite, no tiene especias, no tiene nada. Aunque sea la mejor carne, te vas a ver fea porque no está sazonada. Pero si tú la sazonas, uy, qué rico te comes ese corte, ¿verdad? Y así es el evangelio, es muy bueno, pero depende quién lo presente, depende quién lo hable. Nosotros tenemos la responsabilidad de parte de Dios de presentar el evangelio de poder, con gracia, con favor, con alegría, creyendo en el evangelio que es nuestra tabla de salvación, creyendo en el evangelio que es la solución para este mundo, no como una excusa religiosa. Entonces, no, mi hermano, se trata de hablar de ese evangelio, predicar un evangelio de poder contagioso. Por eso estamos responsables delante de Dios de llevar un evangelio con poder, con autoridad del reino. Saber presentarlo. Es como si tú vendes. Hay gente que no vende nada, son malos vendedores, pero hay gente que te vende una piedra envuelta en celofán y te la vende cara. Así tenemos que ser nosotros. Saber llevar el evangelio, presentar el evangelio con poder, con autoridad, con gracia, bien sazonado, siendo nosotros mismos adornos del evangelio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya para Hebreos capítulo 2 versos 3 y 4, y dice de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
si somos malos ejemplos a la sociedad, ¿qué evangelio le vas a predicar a tus padres? ¿Qué evangelio le vas a predicar a tus parientes que saben la clase de hipócrita que tú eres? ¿Qué evangelio? Por eso dice aquí la escritura, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? Si descuidamos nosotros la salvación, dice, tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién la anunció primero? Y la anunció con gracia y con poder. Primeramente por el Señor. Nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quién testificaba con ellos? Testificando Dios con los discípulos y con los discípulos de los discípulos y los discípulos de los discípulos de los discípulos. Dios testificando con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según es su voluntad. Ese es el evangelio de poder. Ese es el evangelio del reino. En otras palabras, mis hermanos, cuando no hay ninguna manifestación, entonces no está Dios con nosotros. Es una religión. Dios testifica con nosotros cuando aparecen las señales, los milagros, los prodigios, las sanidades, las resurrecciones. Cuando tu palabra produce el efecto explosivo que tiene que tener, entonces es que Dios está contigo y está testificando contigo que ese es el verdadero evangelio, el evangelio del reino, que es el evangelio de poder. Wow. Nuestro evangelio no solo son palabras, mis hermanos, sino son poder de Dios. Ok. Entonces dice el apóstol Pablo, porque no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con el poder, con el Espíritu Santo en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fui a vosotros, entre vosotros, por amor de vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 5 dice, por amor de vosotros, dice, fui a vosotros y no llegué con palabras solamente, sino con demostración del Espíritu y del poder y en plena certidumbre, porque no me avergüenzo del evangelio, dice después. Porque no me avergüenzo del evangelio. Mi hermano, usted no debe tener vergüenza de predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Usted no debe darle miedo cuando va a orar por una persona, ni vergüenza decirle, usted tiene algún problema, venga para acá, le vamos a orar por usted. La pierna se le estira, le sale un riñón nuevo, sana de diversas enfermedades. No tenga temor de predicar el evangelio, porque Dios testifica con usted. Cuando tú eres una persona de fe, cuando vas a predicar el evangelio y tú obras con el poder del evangelio del reino, Dios está en medio y Dios testifica contigo y se manifiesta a través de milagros, prodigios, señales y maravillas. Wow. Dice, porque el evangelio del reino y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela el evangelio? Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. El reino se manifiesta por fe y para fe, mediante la fe y para que la fe sea instalada. ¿Ok? Entonces dice, el justo vivirá por la fe. Usted tiene que vivir por la fe. Si no vive por la fe, entonces usted tiene una religión. Por eso es que no se manifiesta el reino, porque tiene pena, porque tiene temor, porque tiene vergüenza de la sociedad, tiene vergüenza del que dirán, tiene vergüenza que dirán los limantur. No, usted debe ser una persona que no se avergüenza del evangelio, vivir el evangelio por fe, caminar por fe cada día. Y no importa si su familia, no importa si la sociedad, no importa si la gente le dice algo, le agrede o le mencionen algo, usted viva por la fe. Por la fe lleva el evangelio, porque el evangelio se manifiesta por medio de la fe y para que se establezca la verdadera fe. Wow. ¿Cuántos quieren ese evangelio? Ese se llama el evangelio del reino. Ahí en México dije que hay varios tipos de evangelio, ¿se recuerda? Evangelio social, evangelio histórico. Hay muchos tipos de evangelios, ¿verdad? Pero el evangelio que nosotros predicamos se llama el evangelio del reino,
o el evangelio de poder, que es el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Quiero orar ahí donde está, rápidamente, ¿verdad? Ahí donde está. Y si usted es una persona que recibe esta impartición, vaya levantando su mano en medio de la oración. Todo ojo se cierra, todo ojo se cierra, todo rostro se inclina. Todo ojo se cierra, todo rostro se inclina. Comienza a orar. Señor, yo he hablado tu palabra, he declarado tu palabra, Señor, al pueblo, de un evangelio, de llevar un evangelio por fe y para fe. Un evangelio del reino, Señor. Un evangelio que rompe las estructuras. Un evangelio que hace temblar el infierno. Un evangelio que los demonios no pueden soportar. Un evangelio, Señor de la gloria, que remueve las tinieblas. Un evangelio que remueve la maldición y que establece la bendición. Que remueve las tinieblas y trae la luz. Que remueve la mentira y trae la verdad. Un evangelio de poder, porque dice que nuestra palabra no solamente son palabras, sino es la manifestación del poder de Dios. Señor de la gloria, en tus manos preciosas yo te pido, si estás escuchando estas palabras y las tomas para ti, comienza a levantar tu mano y di: yo quiero ser parte de ese evangelio del reino. Yo quiero ser parte de ese evangelio del reino. Yo quiero ser parte de ese evangelio del reino. Yo quiero testificar. Yo quiero que Dios testifique conmigo. Yo quiero que mis palabras no sean mis palabras, sean las palabras del reino, haciendo temblar la tierra, sacudiendo el reino de las tinieblas, estableciendo el reino de la luz, estableciendo la verdad. Y dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. No vendas la verdad del evangelio. No la cambies por placeres humanos. No la cambies por ninguna cosa. Compra la verdad y no la vendas. Y lleva ese evangelio del reino en el nombre de Jesús. Comienza ahí a decirles: levanta un clamor. Tú que tienes tu mano levantada, alza tu voz ahora mismo, alza tu voz y empieza a decirle: Señor, yo quiero ser parte de esta movilización de los últimos tiempos. I want to be part of the last time. Aleluya, quiero ser parte del evangelio del último tiempo, de llevar tu palabra, que tú testifiques en medio, para el evangelio de poder, de autoridad. Dios de la gloria, usa mi cuerpo. Vamos, levanta tu voz. No te escucho, pueblo, no te escucho. No te escucho. Vamos, 1, 2, 3, levanta tu voz. Levanta tu voz. Vamos. Clama al Señor. Cry out into the Lord tonight. Clama a Dios. Dice la escritura: clama a mí, yo te responderé. Cry out unto the Lord. Clama. Cry out unto me and I will respond you. I will answer you. Clama. Dile: Señor, aquí estoy. Usa mi cuerpo, usa mi vida, usa mi mente, usa mis pensamientos. Clama. Dile: aquí estoy, listo. Me estoy enrolando al evangelio del reino. Me estoy enrolando para llevar el evangelio del reino de los últimos tiempos. Yo quiero que tu reino venga. Yo quiero que Cristo venga. Yo creo que Cristo viene, pero para que Cristo venga, necesitas predicar el evangelio.